Muy buenos días a todos y a todas. Es un verdadero gusto estar con ustedes esta mañana para iniciar una charla acerca de las entidades de interés público denominadas partidos políticos, su registro, la negativa del mismo y la cancelación del propio registro. Me da mucho gusto ver caras ya muy conocidas de otros cursos. Carlos, César, Freddy, ¿cómo están? Omar. Qué gusto saludarlos, muy buenos días. Pues desde aquí vaya un gran saludo a todos las compañeras y compañeros de la Escuela Judicial Electoral que hacen posible que tengamos esta sesión en esta mañana, principalmente a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba. Desde aquí también un saludo muy fuerte al magistrado Felipe Lamata Pizaña, el magistrado presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, y a todas las magistradas y magistrados que integran la Sala Superior y Sala Regional. Pues muy buenos días a todos. ¿Ya están listos con café en mano para iniciar esta sesión? Perfecto, me parece muy bien. Pues bueno, como ya saben, pues la idea un poco es de tener estas charlas entre amigos, estas charlas de café, donde es importante la retroalimentación a partir de las experiencias, las inquietudes que tengan ustedes. Así que, por favor, siéntense en plena libertad para levantar la mano, interrumpir ahí la charla o enviar sus comentarios por el mecanismo, por el chat que tenemos aquí en la aplicación. Bueno, pues hoy vamos a hablar justamente de uno de los pilares de nuestra democracia. En distintas ocasiones, ya saben, yo he comentado que pues es muy importante repensar no solamente el concepto, sino repensar el valor que tiene la democracia. Porque entonces a partir de este punto podemos realmente redimensionar en dónde se encuentra colocada la democracia, el concepto y el valor que hoy en día como sociedad le estamos entregando, le estamos otorgando. Y recordarán ustedes que buena parte de las libertades individuales que tiene el ser humano, pues resulta que han sido, en algunos casos, han sido concesionadas, han sido, no quiero llamar esta palabra, pero de alguna manera se ha generado un acuerdo implícito, tácito, con la figura del Estado. Y cuando hablamos del Estado, pues hablamos de muchas cosas. Hablamos de un tipo específico de Estado, hablamos de un tipo de gobierno de Estado, hablamos de un tipo de sistema electoral que le permite tener esta viabilidad al gobierno y después al Estado mismo. Esta, digamos, especie de cesión de derechos que hace el ser humano en lo individual para obtener otros tantos beneficios que en lo individual no tendría, pero sí en lo colectivo, pues en digamos, esta sentada para negociaciones de qué tipo de derechos puede seguir ejerciendo de manera libre y plena el individuo y cuáles derechos podrían ser restringidos, incluso suspendidos, bloqueados o eliminados por el propio Estado, pues parte, digamos, de una idea en común. Y esta idea en común, digamos, versa como en cualquier parte de la historia de cualquier Estado, versa sobre el tema de la fuerza del Estado, ¿no? Entonces, el Estado procura defender a sus asociados, ¿no? El Estado busca defender a sus ciudadanos y el Estado intenta volcar todo el aparato que tiene justamente para la protección de estos derechos o el pleno ejercicio de estos derechos. Esta fuerza que tiene el Estado, el jus puniendi incluso, porque da derecho al castigo, digamos que tradicionalmente, lo sabemos, se divide en dos grandes rubros. Históricamente se ha dividido en dos grandes rubros y ha encargado el derecho penal para analizar, regular, proteger, garantizar ciertos valores y principios que en un momento histórico, en un contexto especial, la sociedad estima como preponderantes, como relevantes para su propio desarrollo. Entonces, así podemos pensar que a lo mejor en una época histórica
la vida no era un tema tan preponderante. ¿Por qué? Porque había una especie de poder que tenían algunas personas sobre voluntades, ¿no? Entonces el poder no solamente era en un territorio, en la expansión sobre bienes, sino que también era sobre voluntades de las personas. Así que bueno, pues digamos que el tema de los derechos fundamentales ha tenido también su propia, digamos, su propia línea histórica, su propio devenir histórico, para saber dónde se ubican, cómo se encuentran en este momento y sobre todo si o qué parte de estos derechos fundamentales, de estos, bueno, no diría solo derechos, sino también valores jurídicos y bienes jurídicos, pues se encuentran protegidos hoy de una manera preponderante por el Estado, porque así lo exige su sociedad, ¿no? Y entonces, si hablamos, por ejemplo, como un bien jurídico, Carlos, hablamos sobre la paz social y la tranquilidad, bueno, sabemos que el derecho penal regula los delitos relacionados con el terrorismo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, estima que no solamente se trata de cuidar la vida de las personas, la integridad de las personas, sino que, digo, como derechos individuales, sino que hay un bien jurídico relevante que proteger, que es esta especie de paz social, donde todos tenemos derecho a vivir tranquilos y que no tengamos, digamos, tener que vivir con un miedo latente, ¿no? Preocupante. Carlos, si fueras tan gentil de abrir tu micrófono y además de que me da mucho gusto saludarte, ¿qué otros bienes jurídicos crees que el Estado o la sociedad hoy en día pueda considerar como preponderantes? O sea, ¿qué es lo que te dice la prensa? ¿Qué es lo que dice la sociedad, la sobremesa? ¿En dónde, digamos, ahorita hay ciertos, o dónde hay que poner los acentos? Hay cosas que ya sabemos específicamente que el Estado tiene que proteger, como la vida, como la integridad, pero ahorita como sociedad en nuestro contexto histórico, cultural, jurídico, económico, social, ¿dónde crees que el Estado deba poner los acentos? ¿O dónde crees que se encuentran los grandes reclamos en este momento para los estados? Adelante, Carlos. Muchas gracias, doctor. Gusto en saludarte de nueva cuenta por estos interesantísimos rumbos. Buen inicio de semana a todas y a todos, compañeras, compañeros. Pues mira, pues vienes a tutelar como derechos. Hay muchos, hay de primera generación, segunda generación, tercera generación. Yo te diría que nos pasa como a celulares, ya vamos como en la 5G, ¿no? En quinta generación, más los que se acumulen. Pero bueno, en materia de lo que nos ocupa aquí, que nos tiene en este feliz reencuentro, me parece que los derechos políticos electorales son muy importantes y están en el debate de la sociedad, ¿no? Más allá de los fundamentales, que es el derecho a la salud, la alimentación, la paz, la seguridad, la integridad física. Hemos luchado mucho por este tema de los derechos políticos electorales y de avanzar en las instituciones democráticas que sostienen a nuestro sistema y en general a la mayoría de los países que estamos avanzando precisamente con esas miras de procesos democráticos, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo y por eso hay que poner en el radar, doctor, la reforma política electoral que se está discutiendo en San Lázaro, este foro abierto a propuesta del presidente, que si bien yo creo que no va a ser una reforma constitucional como la del 2014, seguramente se van a modificar varias legislaciones, probablemente la LEGIPE, la ley de los partidos políticos y otras, y creo que son fundamentales para ir perfeccionando nuestro modelo democrático, doctor. Hay pendientes, precisamente las instituciones de interés público, que son los partidos políticos, y yo le agregaría también las agrupaciones políticas, tanto las nacionales como las estatales, merecen una revisadita y replantearnos este objetivo de fomentar la cultura democrática y privilegiar la discusión civilizada y pacífica para el acceso periódico y en paz
en el ejercicio del poder. Es cuanto, doctor. Gracias. Gracias, Carlos. Pues como siempre, muy puntuales, pones los acentos ahí hacia donde se dirige justamente la conversación. Y entrando, digamos, un poco, tratando de contextualizar, un poco de ubicarnos en el plano del debate, pues sí hay grandes, digamos, como señala Carlos, hay grandes temas que se encuentran pendientes, no solamente en la agenda de los estados, sino en la agenda de la sociedad. Y hoy, pues, para nadie sería, digamos, difícil descubrir que uno de los puntos centrales de esa agenda debe estar en la protección de las mujeres, por ejemplo. No solamente en la parte de su seguridad, ¿no? En la parte de la paridad para el ejercicio de los cargos y toma de decisiones, sino que debe estar enfocada en un blindaje completo precisamente para que tanto en la materia político-electoral no haya tantas violaciones justamente por la cuestión de género, pues no digamos, no se extralimiten en ese punto, incluso de llegar al homicidio de candidatas, como así fue durante los dos últimos procesos electorales. Pero digamos, esta forma de reconocer por parte de sociedad y del Estado, llamémoslo así, el gobierno, las autoridades, pues trata de centrar en el debate público justamente cuáles son esos valores y principios que debe proteger. Y decíamos que ese derecho que tiene el Estado de castigar, de utilizar la fuerza, pues ha encargado, digamos, al derecho penal la protección, regulación, la garantía de tratar de rehabilitar, recuperar, reestructurar cualquier derecho o cualquier valor y principio que se encuentre vulnerado y que la sociedad estime como prioritarios. Y decía yo, por ejemplo, a diferencia de los derechos individuales o de los derechos fundamentales, bienes jurídicos. Y un bien jurídico, por ejemplo, es la tranquilidad. Y por eso regula en el derecho penal los delitos relacionados con el terrorismo, ¿no? No tanto, insisto, por cuántas muertes o cuántas vidas haya que proteger, sino lo que trata de garantizar es ese bien. Es algo intangible, es algo que no podemos nosotros, digamos, decir, es que yo tengo el derecho a vivir tranquilo. No, es un tema social como tal, ¿no? Y este tema social, digamos, el Estado y la sociedad buscan la manera de confluir y ahora, como dice Carlos, por ejemplo, con estos ejercicios de parlamento abierto o a través de manifestaciones o a través de redes sociales o a través de los mecanismos en los que la sociedad pueda expresar su disconformidad o la necesidad de procurar y proteger, que logra, digamos, que el Estado reconozca que sea el derecho penal el que se encargue de cuidar y de proteger todos estos valores que en ese momento histórico la sociedad considera como prioritarios. ¿Por qué? Pues porque es lo que le toca vivir en ese momento. Es hacia dónde se dirige, ¿no? Como sociedad. Y bien, si Carlos también señalaba, por ejemplo, el tema del derecho a la salud, pues me parece que hoy en día reviste un papel fundamental, ¿no? Es decir, todos estamos preocupados por el tema de las vacunas, por los nuevos virus, ¿no? Es decir, hay un elemento preponderante en la sociedad que ubica, que surge, y entonces hoy en día es un tema, siempre lo ha sido, como dice Carlos, pero hoy es un tema que preponderantemente salta a la mesa como algo que debe de preocuparse. Y por otro lado, los temas que no son tan relevantes y que debe de cuidar el derecho penal, los ha encargado al derecho administrativo sancionador, es decir, cualquier serie de sanciones relacionadas no solamente con las autoridades, sino con otro tipo de afecciones que las considera, digamos, de menor, no es que no las considere importantes, pero no tan relevantes como aquello que se encarga de proteger el derecho penal, ¿no? Y entonces, Omar, si estuvieras por ahí.
¿Qué tal, doctor? Buenos días. Qué gusto, Mar. Oye, pues una dinámica así muy rapidita. Fíjate que vas a juzgar un caso como juez penal en este momento, y en una tablita, si tuviéramos una tablita del 1 al 10, donde 1 tienes todas las dudas, donde no está muy claro las pruebas del expediente, y 10 tienes, bueno, casi estabas tú como testigo presencial de los hechos. Como dicen los jueces, tienes ya plena convicción de que así sucedieron las cosas y por lo tanto tienes que resolver. Y en este caso, el asunto que toca a tu estudio y consideración es un homicidio. Y entonces la pregunta es, en esta tablita, si pudiéramos simplificarlo de esta manera, del 1 al 10, donde 1 es tienes todas las dudas y 10 te acercas justamente a esta objetividad máxima, ¿con cuánto, digamos, en qué número estarías ya consciente de emitir una sentencia condenatoria y ordenar la restricción de la libertad o la suspensión de la libertad de una persona? Del 1 al 10, donde 1 es, tengo todas las dudas, ¿no? Nada más llegó la denuncia sin pruebas, casi, y 10 es, tengo absolutamente todo. Bueno, fue una pregunta que también me planteó el jueves, entonces tengo que sostener la postura por el estándar de prueba de más allá de toda duda razonable, tiene que ser necesariamente mayor a 6, entonces 9. 9. Muy bien. Bueno, pues justamente por eso hago la pregunta. Tuvimos un debate muy interesante donde de este 1 al 10, pues lo que hacíamos es tratar de distribuir el error, ¿no? Y esto implicaba justamente que Omar, tanto en esta ocasión como en la otra, lo que señalaba es que el mayor número de, digamos, de errores que se pudieran evitar, pues mientras más alto sea el estándar, menos errores cometo. ¿Esto qué significa? Que menos inocentes van a entrar a la cárcel, ¿no? Esa es un poco esta idea. Y planteábamos entonces otro supuesto donde el caso que se iba a someter a conocimiento tenía que ver con un feminicidio de una chiquita, una comunidad indígena de 7 años de edad, que además fue violentada y que el sujeto al quien se le atribuyen los hechos delictivos, pues era un militar, por ejemplo, ¿no? En un despoblado, tal cosa. Y entonces la pregunta que se hacía en este mismo caso, del 1 al 10, ¿con cuánto podríamos considerar que se le puede condenar? Y nuestra compañera en ese momento, compañero no recuerdo, inmediatamente dijo, pues yo desde un 4, o sea, no tengo que esperarme ni siquiera llegar al 6. Y esta distribución del error, lo que nos quiere decir es que ella prefiere que, aunque haya inocentes en la cárcel y que más tarde pudieran demostrar su inocencia, es decir, pagar justos por pecadores, lo que no quiere es que haya estos culpables o estos asesinos o delincuentes en la calle, que por un problema de procesal o de armado de expediente, pues quedaran en libertad, ¿no? A diferencia del caso del homicidio genérico que platicamos con Omar. Digamos, esta diferencia en la forma como la sociedad ve los casos atiende justamente a reconocer cuáles son esos valores y principios que hoy en día deberían de ser protegidos o cuya protección debe ser reforzada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los periodistas, en el caso del feminicidio, en el caso de las violaciones a la población infantil. Y así podemos enumerar una serie de temas que hoy en día deben estar sobre la mesa y que nos preocupan de manera relevante. Bajo esta idea, un poco, lo que los quiero llevar es que como sociedad hoy en día tenemos que reconocer cuáles son esos valores y principios que no solamente tradicionalmente hay que proteger, sino que hay variantes o subvariantes de ellos que hoy en día debemos ponerlos sobre la mesa, analizar desde distintos enfoques y ver cómo podemos proteger. Entonces, el tema de las mujeres hoy es uno de los grandes temas, el tema de la salud es uno de los grandes temas y así sucesivamente lo que tenemos que hacer. Entonces,
estas dos dinámicas de juzgar un homicidio genérico y un homicidio o un feminicidio, justamente tiene que ver con descubrir nosotros por qué en un caso juzgo con casi todos los elementos, ¿no? Con 9 puntos para poder condenarlo, y el otro en automático, sin tener que ser juez, sin tener que ser especialista, sin tener que ver el caso, mi inconsciente o mi subconsciente me lleva a pensar que forzosamente tiene que ser con un monto menor, un número menor para condenarlo. Es decir, con una convicción menor para condenarlo. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo cuáles son esos valores y principios que hoy hay que proteger y hay que reforzar en su garantía, en su protección como tal. Y entonces tenemos que plantearnos ahora el tema de cuál es el valor que le doy yo a la democracia o que esta sociedad le está dando a la democracia. Si es un valor que debe estar dentro del tema del derecho administrativo sancionador, es decir, que no forma parte de aquellos elementos que hoy reconozco como preponderantes para mi sociedad, como la vida, la libertad, ¿no? El derecho de expresión, el derecho al desarrollo, la libre personalidad, ¿no? A decidir cuántos hijos quiero tener, sobre mi sexualidad. Ese es un tema que el derecho penal está protegiendo, porque en este momento para la sociedad es preponderante derechos, valores y principios, y que los desmenuza y que los identifica. La pregunta es, si hoy la democracia no tiene ese peso, pues significa que no debería estar dentro del derecho penal. Es decir, no habría temas que estén regulados por el derecho penal y que afecten los temas de la democracia. Y entonces decimos, bueno, pues sí, la verdad es que la democracia no es tan fuerte, ¿no? No tiene tanto valor como lo tiene el derecho a la vida, o el derecho a tener una imprenta libre, o el derecho a dedicarme a las actividades profesionales que yo quiero, o a lo mejor a la libertad de decidir con quién quiero casarme o no quiero casarme. A lo mejor eso es más importante que la democracia. Y entonces, cuando hacemos esta invitación a reflexionar sobre de qué hablamos cuando hablamos de la democracia, y yo sé que en todas las charlas, en todas las cátedras que doy, siempre inicio con este tema, porque es muy importante replantearnos hacia dónde tenemos que dirigir. Para mí es muy fácil decirles cuáles son los artículos, contenidos y jurisprudencia que regulan el tema. Pero aquí de lo que se trata es provocar justamente la reflexión, ¿no? Y en esta reflexión es saber dónde está la democracia, cuál es la justipreciación que le debemos de hacer y en dónde se está ubicada en lo personal y como sociedad. Porque está claro que si un país, si un gobierno tiene una democracia formal, es decir, una democracia en el sentido en el que solo los ciudadanos, digamos, cumplen el requisito o el sistema cumple el requisito para que los ciudadanos vayan y elijan a sus autoridades. Bueno, pues eso tiene que ver con un tema de democracia, formal, ¿no? Como diría Fernayoli. Pero si nos ubicamos que la democracia son más cosas, ¿no? Si hablamos de que nuestra sociedad vive en democracia, pues entonces podríamos tener como reglas muy claras de lo que es la democracia. Y por eso le preguntaré yo a Laura García. Si estás por ahí, Laura, muy buenos días. Creo que no me escucha. Erika, ¿estás por ahí? ¿Que puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, claro, buen día a todas y todos. Hola, Erika, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día. Gracias. Oye, Erika, ¿tú crees que en términos generales la sociedad, no los procesos electorales, la sociedad viva en democracia? Pues creo que estamos aún lejos, ¿no? Entendiendo la democracia en una concepción amplia, ¿no? Como una forma de vida.
como mecanismo que nos permitiría generar ciertos estándares mínimos de convivencia y satisfactores, ¿no? Tal vez hablando de la democracia electoral, la democracia procedimental, pues haya ciertos avances, pero creo que hay un gran pendiente de este sistema respecto de las necesidades y satisfactores de la cotidianidad, ¿no? Claro, gracias, Erika. Fíjese, justo como dice su compañera, bueno, a ver, una cosa es que nos denominemos, que pensamos que vivimos en la democracia, pero cuando desmenuzamos de lo que se trata la democracia, caramba, pues a veces decimos, híjole, creo que no estoy ni siquiera cerca de lograr ese punto. ¿Por qué? Porque hay, digamos, dentro de las muchas características que rodean a la democracia sustantiva, pues se encuentran tres básicas, fíjense bien ustedes. La primera es que tenga yo la capacidad, como sociedad hablamos, que tengamos la capacidad de respetar al prójimo. Segundo, que podamos escuchar, de verdad, tener esta capacidad para sentarnos y escuchar sus razones. Y tercero, que a partir de ello tengamos capacidad de construir acuerdos. Entonces, la primera, fíjense, es realmente como sociedad, hoy en día, sociedad, vemos que nos respetamos, que respetamos al prójimo. Yo cada vez más veo en Twitter y en redes sociales cómo la gente se pone histérica cuando se le cierran en el carro y se mientan la mamá y se arma un caos. Bueno, ni se diga cuando se están, cuando en el punto del debate están las elecciones internas de un partido político, ¿no? O las campañas electorales. Esto es, digamos, una muestra, sí, de lo que está pasando en la sociedad, por supuesto. Tenemos la capacidad de escuchar las razones del otro que disiente de nuestros puntos de vista, pues a mí me parece en principio que ni siquiera tenemos posibilidad de anunciar cuáles son nuestras razones, ¿no? También lo hemos comentado. Uno de los grandes problemas de la sociedad mexicana es que no tiene capacidad de debatir. Hay unas grandes personas, ¿no? Personalidades que son magníficas en el debate, pero en términos generales la sociedad no le gusta exponer sus ideas. ¿Por qué? Uno, porque ni siquiera tiene un punto de vista respecto a un tema concreto. En segundo lugar, no ha trabajado, digamos, como cuáles son las razones que sustentan su punto de vista. Y tercero, pues no es como algo muy normal que la gente se ponga a argumentar sobre sus temas, ¿no? Y cuando no hay argumentos, pues hay gritos, ¿no? Son argumentos, por ejemplo, de autoridad, como el de que los niños no hablan cuando los adultos están hablando, por ejemplo, de que te callas porque soy tu padre, ¿no? Y se acaban los argumentos, se acaba la posibilidad de comunicar. Y recuerden que la argumentación no busca más que, pues, tener una línea de conversación, ¿no? Que el otro pueda escuchar, que no se trata solamente de convencerlo, ¿no? Se trata de que podamos ser empáticos en los temas. De eso se trata, de tener una buena comunicación. De eso se trata la argumentación. Entonces, cuando yo no tengo ni siquiera capacidad de explicar cuáles son las razones que sustentan mi punto de vista y por lo tanto ni tengo punto de vista, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a sentarme a escuchar razones de nadie. Voy a insultar. Y ahí está el Twitter. Es una muestra clarísima de ello. No hay posibilidad de entrar a un debate porque inmediatamente hay una descalificación. Entras a un tema de posverdad, donde los datos objetivos, duros y ciertos terminan siendo totalmente alejados para tratar de imponer una visión y una percepción totalmente alejada y diferente de lo que originalmente centró el punto de debate. Entonces, si nosotros tenemos esta idea de que estamos en dificultades en nuestra democracia, en primer lugar, como sociedad, que no tenemos realmente una vida democrática, ¿no? Primer punto, pues implicaría seguramente que las bases sobre las que estamos construyendo este estilo de vida, pues puede ser que estén enmohecidas y estén dañadas. Y si entendemos que uno de los pilares centrales sobre los cuales construimos esta autopista que le llamamos
democracia, es el sistema de partidos políticos, pues lo que necesitaríamos es ver qué tan sólido se encuentra el sistema, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene la sociedad respecto de el sistema de partidos políticos? Y entonces pueden tomar cualquier proyecto, cualquier análisis internacional, no solamente el caso mexicano, de cualquier parte del mundo, y verán que pues, los partidos políticos y su sistema normalmente salen muy mal parados. Pero hay otros elementos, digamos, en la fórmula, en la ecuación, que coadyuvan justamente a sostener una de estas patas del banco que se encuentra debilitada. ¿Y qué puede ser? Pues el primero puede ser los acuerdos de competencia entre los distintos actores políticos y partidos, por ejemplo. Y entonces dirán, bueno, pues es que eso no siempre pasa. Bueno, imaginen lo que hubiera pasado de continuar en las elecciones pasadas donde, en Estados Unidos, de presidente, donde Donald Trump, ¿no? Recién, bueno, terminando su presidencia, hay una serie de argumentos, señala una serie de argumentos o de retóricas relacionadas con el fraude. Incluso que varios de sus seguidores hicieron como una especie de asalto al Capitolio, ¿no? Es decir, acciones disruptivas del sistema. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubieran continuado estas protestas y esta inestabilidad política, económica y social? Y no solamente para los norteamericanos. Todos sabemos que en esta globalización y el impacto que tienen las decisiones en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues habría hecho una afectación mundial en muchísimos temas, y no solamente en la economía, sino también hablo en la geopolítica, en líneas que son muy delgadas, que se tienen que cuidar todos los días, en relaciones que están prácticamente a borde de guerra. Bueno, pues, ¿qué hubiera sucedido? Pues sería un caos mundial, ¿no? Algo que hubiera pasado justamente por generar movimientos disruptivos. Entonces, bueno, cuando los partidos políticos tienen mucho más peso que sus candidatos y sus propios acuerdos, el sistema que pertenecen, y hay medios de comunicación, no digo todos, pero hay un sistema de medios de comunicación que aguanta los embates del poder, pues entonces digamos más o menos que se van generando ciertas condiciones, no perfectas, pero que van soportando las debilidades de una que otra patita, ¿no? De esto que sostiene a esta autopista que llamamos democracia. En el caso mexicano o en otras podemos poner como ejercicio, pues a lo mejor el tema de Nicaragua, de Cuba, Venezuela, del propio Colombia, ¿no? De Argentina, de Chile. Uruguay lo pongo aparte porque además la cantidad de población que tiene, pues a lo mejor no necesariamente es un factor preponderante, pero tal vez sí lo sea para los estudiosos. Al punto que los quiero llevar es que mientras el sistema de partidos políticos tenga, digamos, este alejamiento y este no respaldo de la sociedad, ¿por qué? Porque lo considera el sistema, dentro de los sistemas que existen en la democracia, ¿no? Entre el judicial, el electoral, el administrativo, tal, lo considera uno de los más corruptos, lo considera uno de los menos éticos, considera que no se respetan ni los derechos de sus militantes, ni la forma como llegan sus militantes a ser candidatos. Y por lo tanto, digamos, no hay esta línea de ética hasta que se convierten en autoridades. Si a esto le agregamos los videoescándalos de corrupción, de traiciones, de componendas, de pérdida de ideología del partido político, porque tenemos dirigentes y candidatos que brincan de un lado a otro, ¿no? Pues entonces la sociedad termina no siendo empática con lo que pasa con el partido político, con sus problemáticas, que debe tener una serie de problemas internos muy fuertes y que tiene también que sortear, llamémosle así, como partidos de oposición, pues las inclemencias de las presiones políticas que de manera natural surgen por el ejercicio del poder.
Entonces, cuando analizamos que el sistema, el pilar central sobre el que se erige esta torre que se llama democracia está enmohecido, está defectuoso, está golpeado, no hay nadie que se acerque, ni siquiera darle una manita de gato, hay una pintadita, reestructurar sus humedades, tal, pues es un pilar bastante endeble. Sin el pilar del sistema de partidos, pues seguramente no tendríamos este régimen democrático por el que más o menos, ¿no?, se va construyendo todos los días. Si no tenemos un sistema de medios de comunicación con plena libertad de expresión y que puedan resistir los embates de las autoridades, pues créanme que las patas se siguen debilitando. Si no tenemos instituciones políticas de oposición reales, ¿no?, que estén bien estructuradas, que se preparen, que estén mejor capacitadas, pues el asunto se sigue debilitando. Si como sociedad no tenemos esta capacidad de reflexionar, de asumir puntos de vista personales propios sobre un tema en concreto, ni posibilidad de respetar al de enfrente, ni de escuchar sus razones, ni mucho menos sentarme a provocar acuerdos, a buscar acuerdos, pues entonces nos daremos cuenta que ni sociedad, ni medios, ni nada está deteniendo, o solamente serán algunos alfileres que sostienen a esto que se llama democracia. Y si nosotros tomamos en consideración que uno de los elementos formales, digámosle así, ¿no?, de lo que ya palomeamos de la democracia es que la sociedad elija a sus gobernantes, ya sea de manera directa o indirecta, como en el caso de Estados Unidos, cuando elige a su presidente. Recordarán que la sociedad elige a los grandes electores y esos grandes electores elegirán al presidente. O en el caso español, la sociedad elige a sus diputados y los diputados entre ellos escogerán, ¿no?, y se pondrán de acuerdo para saber quién va a ser su presidente. Bueno, pues ya sea que de manera directa o indirecta la sociedad elija, bueno, pues significa que el voto para elegir debe tener un valor real y efectivo. ¿Qué pasa cuando esta democracia se encuentra tan debilitada? Pues implica que ese voto también se debilita, pues es parte de lo mismo, es parte del mismo cuerpo, es parte del sistema, se encuentra debilitado. Y cuando planteamos qué tan débil se encuentra, ¿no?, es porque, por ejemplo, nos analizamos que existen cada vez más acciones afirmativas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay esta posibilidad de que la sociedad cambie de chip y sea el Estado el que esté imponiendo temas de peso específico para generar los equilibrios que la propia sociedad está afectando o afectó. El primer punto. El segundo punto es qué tanto mi voto cuenta, pero de manera efectiva. Y recordarán una época muy triste en México, por ejemplo, en el que la sociedad tuvo solamente un candidato a presidente de la República. Entonces, ¿de qué sirve ese voto? O sea, ¿el voto era efectivo? O simplemente no, pues es que votamos y elegimos, pero solo había un proyecto de nación, un proyecto de un partido político. ¿Por qué? Porque había un partido hegemónico que dominaba a los partidos de oposición, que establecía quiénes eran sus candidatos e incluso, ¿no?, el presidente de la República decidía quién ganaba y en qué zona, en qué región, en qué ciudad se ganaba, ya sea de los locales o de los visitantes, en pocas palabras. Cuando cambiamos un poco de este régimen de partido hegemónico a la alternancia y empiezan otro tipo de equilibrios del poder, digamos, pues empieza una reconstrucción del Estado, una reconstrucción de la democracia, ¿no? Porque finalmente hay más puntos de vista, se permite el cuestionamiento, hay más libertad de prensa, ¿no? Si los pilares de esta democracia están débiles, pues entonces va a ser natural que pasemos hacia un partido hegemónico. Y de un partido hegemónico pasaremos a, pues, un gobierno de tipo autoritario. Y cuando hablamos de un gobierno autoritario implica, pues, que ya no hay este equilibrio
entre la relación que debe existir entre los poderes, entre las instituciones que detentan el poder público. ¿Qué significa esto? Pues que las frases de República, por ejemplo, que nos decían en la época de la Ilustración, como Montesquieu, Rousseau, donde había un poder ejecutivo, otro legislativo y un judicial bien definidos que interactuaban de manera cotidiana, ¿no? Y entre ellos advertían cuáles eran las pequeñas líneas que existían en el ejercicio cotidiano del poder, ¿no? Que era natural. El poder trata de llenar espacios, de moverse, de ir más allá de sus propias fronteras. Eso es lo normal. Por eso es que hay que tener mucha claridad y conciencia en cómo se mueve el poder. ¿Por qué necesitas tener estas, como digo yo, como esta caja en la que encierras al poder, ¿no? Y en la que no les permite salir. Y a la vez suele un poco, pero lo regresas porque hay paredes, ¿no? Porque hay aunque sea un frágil equilibrio, pero debe de existir de manera cotidiana, ¿no? Y a veces será el poder legislativo que tenga mayor fortaleza, a veces que el judicial, y así sucesivamente. Y eso es lo que les da una sana, digamos, un sano ejercicio del poder. De esta manera no podemos hablar, por ejemplo, que en la República Popular China, ¿no? Realmente se ejerza hoy en día una división de poderes, por más que tenga el nombre de república. Y lo mismo pasará por más que en nuestra Constitución señalemos que somos democráticos, ¿no? Que nuestro régimen es democrático, de una democracia. Pues lo cierto es que cada vez nos alejamos más del concepto, y no solamente del concepto, nos alejamos más de la conceptualización que como sociedad queremos darle a una democracia. Porque a lo mejor ni siquiera sabemos de qué se trata la democracia. Simplemente creemos que es una palabra que está relacionada con la manera como elegimos, ¿no? Con un proceso electoral, y además un proceso electoral en el cual el 50% de la población no asiste a votar, pues implica que no tiene claridad, ni le importa, ni está interesada en determinar el concepto y el valor que tiene la democracia. Que sería algo similar, pues que de pronto dijéramos que, pues que la vida, pues tampoco tiene valor, o que la libertad religiosa, Martín, pues tampoco tenga valor, ¿no? Que el libre desarrollo de la personalidad, Ezequiel, pues que tampoco tenga valor, ¿no? Pues por más que lo diga la Corte y esté ahí en la Convención Americana y esto, si a la sociedad no le importa, pues que sigan los linchamientos, ¿no? Y ahí todavía 2022, no hace un par de meses, todavía vimos 2 o 3 linchamientos. Linchamientos, o sea, veamos, linchamientos, el asesinato colectivo de personas. ¿Por qué? Pues a través de un juicio sumario de alguien que dijo que era el culpable de algo y los quemaron vivos. ¿Qué tipo de sociedad democrática tenemos en esos lugares? Ninguna. Y ante argumentos de decir, bueno, pues hay que ser cuidadosos con las prácticas. Pues sí, igual la siguiente se trata de destazar a las personas y comérselas. Pues sí, somos antropófagos, ¿no? Pues hay que ser cuidadosos en las prácticas que tenemos ahí para comer hígados y corazones humanos o sacrificios y cosas de este tipo. Me parece que no podemos ni debemos permitir que avancemos en retóricas hacia ese punto. Y por el contrario, lo que tenemos que vencer justamente es en esta retórica para decir, bueno, ¿y cuál es el verdadero valor que tiene nuestra democracia? Pues si le damos la importancia que debe de tener, pues probablemente deberíamos de encargarle al derecho penal que regule, que proteja y que blinde las afectaciones a un valor tan importante como la democracia. ¿Alguien tendrá algún dato? Por ejemplo, yo no lo tengo presente ni es pregunta, más bien es como una pregunta retórica. ¿Cuántas personas han sido desplazadas en Venezuela?
Bueno, Colombia tuvo que cerrar sus fronteras porque ya no podía recibir más desplazados, más inmigrantes desplazados. ¿Y qué significa? Pues que pierdes familia, pierdes tu propiedad, pierdes tu tranquilidad, puedes poner en riesgo tu vida, tu integridad, tu salud, malbaratas tus bienes y en una cajita pones toda tu vida, historia y esperanzas en ver, pues, qué vas a hacer más adelante. ¿Todo por qué, César? ¿Por qué? Pues porque el tema de la democracia está completamente debilitado. ¿De qué te sirve tener, no, un juicio de amparo para que me proteja la vida y que no me vayan a detener, cuando las autoridades van y lo hacen y les vale gorro el Estado de Derecho? Oye, César, que tú querías estudiar en España, ¿no? Y ya ahorraste todo esto. Pues nada, no te vas, te cancelo tu pasaporte. Vi que subiste 3 tweets, ¿no? ¿Para qué andas pasando memes del gobierno? Pues te cancelo tu pasaporte y no sales del país ahora. Las preguntas que nos tenemos que hacer es, o sea, digamos, es si en realidad el valor de la democracia está subvaluado, subrepresentado, y entonces lo que tenemos que hacer es reestructurar, replantear, ¿no? Comentar y redirigir. ¿Para qué? Pues para que le demos el justo valor que requiere la democracia. A mí, en lo particular, en la opinión de Rubén, a mí me parece que el derecho penal debería de proteger de mejor manera los temas que más duelen a la democracia. Y entonces yo preguntaba el otro día, así como Carlos nos señaló al principio en su intervención, ¿dónde están las principales dolencias de la democracia? Ya en concreto, dentro de los procesos electorales, campañas. Y hay compañeras y compañeros que me decían, bueno, pues a ver, uno de los principales temas, ¿no?, tiene que ver con la corrupción dentro de los partidos políticos. ¿Cómo es posible que un partido político, ¿no?, sus militantes terminen apoyando al candidato de la oposición? ¿Cómo es posible que sus militantes terminen celebrando acuerdos, ¿no? Obviamente no son acuerdos legales, no forman parte de una coalición, ni electoral, ni una coalición de gobierno, a cambio de, pues, de impunidad? ¿Cómo es posible que haya dinero sucio en las campañas electorales? ¿Cómo es posible que se rebasen topes de gastos de campaña? ¿Cómo es posible que los partidos políticos prefieran sanciones a cumplir obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas? ¿Cómo es posible que la frase, aquella que dice que la soberanía reside en el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, es decir, que el poder reside en el pueblo, que el pueblo pone y el pueblo quita? Pues suena padre, pero cuando asistes a, digamos, a las zonas rurales y ves que por una pequeña despensa cambian la voluntad de ese pueblo. La soberanía reside en una bolsa, ¿no?, con una mini canasta. ¿Y quién lleva? ¿Quién controla la soberanía? Pues ni siquiera las autoridades, ni siquiera los partidos, ni los candidatos, los representantes en tierra, los que hacen la campaña en tierra de esos partidos o de ese sistema de partidos políticos que se encuentra en Moisido. Es él el que viene a preguntar cuánto vale tu soberanía. Mi soberanía vale 300 pesos, 500 pesos, ¿no? Si yo les preguntara, por ejemplo, aquí, Ezequiel, ¿andas por ahí que pudieras abrir el micrófono? Claro que sí, con todo gusto. ¿Qué hubo, Ezequiel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, bien, muchas gracias. Oye, Ezequiel, pues una dinámica así muy rápida. Si yo te ofreciera 2,000 pesos, ¿te dejarías ahorita delante de todos sacar un diente? Ah, no, por supuesto que no. Oye, ¿por qué? Pues porque tienes soberanía, no porque tienes poder, ¿no? Oye, y por 10,000 pesos un dedo meñique, así que te lo cortes. Se lo voy a poner fácil. Alguna vez yo hago incluso una broma al respecto y les digo que todos tenemos un precio, lo que no hay es presupuesto, ¿no?
la verdad es que si seguimos en esta dinámica, tal vez en algún momento te llegue a decir que sí. Claro. Bueno, pues ahora imaginemos que lo que tú estás, imagínate que digas, pues yo pierdo un brazo por 1 kilo de huevitos, un pan, ¿no? Y ya. O por que le den una despensa o un cupón, un vale de 3,000 pesos para mis papás, o no sé, ¿no? O que te den ahí un descuento para sembrar, no sé, ¿no? Para fertilizantes. Pues Semillas, láminas, imagínate. calentadores, lo que Bueno, usualmente... veamos entonces cuál es el valor real. O sea, si estuviera en el mercado, Ezequiel, ¿cuál es el valor de la soberanía, del poder que reside en el pueblo, la fortaleza del pueblo? Cuando no tienes opciones para votar por buenos candidatos, por buenos partidos, por programas de gobierno, ¿no? Te conformas con el menos peor de los candidatos. Y entonces ahí a salto de mata, pues ahí viene todos los videoescándalos y todo lo que hacen los dirigentes y lo que hacen sus malos candidatos. Y de pronto dices, ¿cuánto vale justamente ese poder individual del ciudadano, ¿no? Como dicen por ahí, pues en una despensa está descompuesta, ¿no? Entonces veamos como bien señala Ezequiel. A ver, en cierto momento, pues tú puedes subirle el precio, pero habrá, bajo las condiciones de cada quien, determinará en qué momento resulta que se flexibiliza su voluntad, ¿no? Como tal. Y ya de él dependerá, pues, si acepta ese dinero, si acepta el programa social o simplemente basta con la amenaza, ¿no? De que si vas a votar por otro partido, pues ya no te va a seguir tocando esto, seguramente, ¿no? Fíjate que hace un instante que comentabas que en cada momento ha habido valores o bienes jurídicos tutelados según el interés del momento o el interés primordial del momento. Yo aquí tenía anotado que yo identifico al menos 3 momentos, ¿no? Creo que en un primer momento el valor principal que se trató de proteger con el derecho penal electoral, pues era la certeza, cuando lo que se buscaba era el cómputo adecuado de los votos, ¿no? En un segundo momento, y eso lo podemos ver en la reforma que fue 2014, lo que se buscó fue la equidad en la contienda, ¿no? Buscar unas condiciones de equidad en la contienda. Y creo que en este momento el verdadero reto está en lo que acabas de comentar, la libertad del sufragio, asegurar la libertad del sufragio, tanto en el sentido de verse ajena o libre de presiones, no solamente la coacción por medio de los programas, como comentabas, programas sociales, verse beneficiado o perjudicado por un programa. Evidentemente las dádivas, como lo comentabas, yo critico muchísimo y he criticado y seguiré criticando a todos estos legisladores que se olvidan de su función para convertirse en meros gestores de apoyos sociales, porque saben que es la forma de mantener una base electoral activa, ¿no? Pero bueno, y por qué no decirlo también, en algunas zonas del país, la influencia incluso de la delincuencia. Yo creo que, bueno, yo estoy aquí en el estado de Michoacán. Acá tenemos identificados al menos 2 distritos donde este manejo, esta influencia es muy notoria, es muy notoria, ¿no? Digo, entonces, creo que en este momento el verdadero reto es ese, el ver la manera de garantizar la libertad del sufragio, que se pueda mantener ajena tanto de las presiones, de la violencia, como también de la influencia por medio de apoyos, de dádivas o de programas. Bueno, es todo, muchas gracias. Gracias, Ezequiel. Pues justamente, fíjate que este es, digamos, un punto para mí de inflexión, un punto de reflexión total y sobre el cual gira o debemos tal vez sobre la cual debería de girar muchos de nuestros debates sobre los temas de la democracia, es qué valor, primero que nada, le damos a la democracia. Si es un valor preponderante, pues entonces deberíamos de pedir que el derecho penal procure cuidar y garantizar las afectaciones que pudiera tener nuestra democracia, en primer lugar. En segundo lugar es un poco con lo que platicábamos con Omar, ¿cuál es el estándar probatorio de los temas? Así, es decir,
qué tanto voy a distribuir el error, ¿no? Para imponer la sanción máxima. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del homicidio genérico y el feminicidio. Si aplico esta misma idea a los temas que afectan a la democracia, pues entonces, por ejemplo, ahorita donde está poniendo los acentos Ezequiel, implicaría que los jueces deberían de tener un estándar probatorio menor, mucho más flexible. ¿Para qué? Pues precisamente para desincentivar conductas futuras y que esto no se convierta ya en una práctica cotidiana de todos los procesos electorales, que no implique una invitación a la delincuencia organizada, que no implique una invitación a los candidatos a estar financiándose con dinero ilícito del huachicol, del secuestro o simplemente irregulares para el sistema, que implique no una invitación a tener financiamientos paralelos, que implique que los partidos prefieran 1000 veces transparentar y rendir cuentas, cumplir la ley, es decir, que tratar de simular el cumplimiento de la norma, a ver si no me cachan con esto. Bueno, en la medida en que la distribución del error, que el estándar probatorio sea más bajo en función de los valores que hoy estamos intentando proteger, redoblar esfuerzos para proteger que no se siga afectando de manera sustantiva la democracia, pues entonces podríamos tener, digamos, una reconducción, no solamente de la visión, sino de las reglas y de la ejecución de las reglas para mejorar nuestros procesos democráticos, ¿no? Ahora bien, esto evidentemente tendría que venir acompañado con una revisión del sistema electoral que hoy nos convoca a estar muy pendientes de las posibles reformas, no solamente del Parlamento abierto, que convocó la Cámara de Diputados, la Jucopo, sino ahora también un Parlamento alterno, ¿no? Que hay otro grupo que está invitando a debatir. No digo que sea desconociendo uno, ni mucho menos, pero me parece que hay hoy en día una rispidez total. No hay posibilidad pareciera que no hay posibilidad de llegar a acuerdos. Hay una declaratoria de moratoria constitucional, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de llegar a acuerdos de reformas constitucionales. El tema de las reformas secundarias o de la imposición de una visión, pues más bien parece eso, como una imposición de o hacia lo que vendrían a ser las próximas elecciones, de cara a las próximas elecciones, cuando tradicionalmente, y no digo que esté bien o que esté mal, pero tradicionalmente las reformas electorales venían después de unas elecciones, es decir, buscaban mejorar hacia futuro los procesos electorales. Y aquí parece que estas reformas electorales buscan un resultado inmediato, que son las próximas elecciones, ¿no? Cómo lograr obtener los triunfos, más que tener una visión de sociedad que viva en la democracia a largo plazo, ¿no? Que las ventajas de estas reformas electorales realmente sean pero que beneficien a la sociedad y no a un grupo determinado. Adelante, Carlos, por favor. Gracias, doctor Rubén. Pues muy interesante lo que nos planteas y la reflexión a que nos lleva. Quiero volver al punto donde compartías la parte de la dinámica en que ha caído la mayoría de los partidos políticos, no solo de México, hay que decirlo, sino de muchos países, en particular América Latina, en donde si me permiten la expresión, este pragmatismo ramplón en que han caído partidos que se autodenominan tanto de derechas, de centros como de izquierda, en un pragmatismo que solo los lleva a tener como único objetivo el triunfo electoral al precio que sea. Y aquí déjenme detener. ¿Al precio que sea? ¿No? ¿Y dónde quedó la estructura de valores y de principios? Yo en lo personal a la democracia la conceptualizo más que un conjunto de normas técnicas
como sistema en el mundo político electoral, para mí la democracia es un conjunto de principios, de valores. Antes que una superestructura, es un conjunto de principios y valores que no se limitan a la esfera política electoral. La democracia está en la casa, en la empresa, en la sociedad en su conjunto, no solo en las jornadas electorales. Entonces, esta decadencia generalizada, tú lo mencionabas bien, cualquier encuesta que revisemos, doctor, en los últimos lugares aparecen los partidos políticos. Le gana al Senado, le gana al Congreso, bueno, a veces hasta a las policías. O sea, realmente la percepción que tiene la sociedad, que tenemos como conjunto social de los partidos políticos, es que no están cumpliendo con la función que se les encomendó, doctor, compañeras y compañeros. Y una función fundamental es fomentar la cultura cívica. Y pues, ¿con qué se come eso, no? Formalmente el INE tiene un área para esa actividad, los OPLES en todas las entidades federativas lo mismo. En el sistema educativo nacional, en los distintos niveles, primaria, secundaria, preparatoria, pasamos por alguna o algunas materias que tienen como objetivo esta materia de la cultura cívica, cómo integrarnos como tejido social de manera responsable, pero sobre todo civilizada. Fíjense que ayer estuve atento a la toma de protesta en Colombia y me llamó la atención la frase de la vicepresidenta, ya tienen vicepresidentes, la vicepresidenta Francia Márquez, que cerró su intervención con una frase que es muy, muy válida, doctor. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Y fíjate que esto de intentar comprar la voluntad ciudadana, ya sea con programas clientelares desde el gobierno o desde los grupos delincuenciales o desde las distorsiones que se presentan en nuestra sociedad a cambio de la despensa, los 300 pesos, los 100. Bueno, imagínate, doctor, no solo para los procesos selectivos hay procesos y acciones de corrupción. En este partido político que recientemente tuvo un proceso interno, donde no se elegía puesto de elección popular, no hay diputados ni senadores, sino para consejeros internos, que, por cierto, son honoríficos, se dio la compra de la voluntad, del voto, del electorado, del acarreo, de eso que conocemos del el carrusel, Operación Tamal. Entonces, doctor, cuando vemos que izquierdas, derechas, centro, no funciona, doctor, realmente hay que plantearnos si esa institución que diseñamos, llamada partido político, ya cumple con la función a la que aspira la sociedad, a aquella donde digamos, pues la soberanía y la dignidad se tienen que volver costumbre, mi estimado doctor, no todo lo contrario. Es cuanto, muchas gracias. No, al contrario, Carlos, muchas gracias y la verdad es que suscribo plenamente todo lo que señalas. Lo cierto es que si partimos de la definición que establece la Constitución de lo que es un partido político, ¿no? Decíamos que es una entidad y luego le agrega dos temas más, de interés y público. ¿Esto qué significa? Que si es de interés público, significa que no es de interés privado. Es decir, que los dirigentes no son dueños del partido político. Los militantes no son dueños de los partidos políticos. La sociedad en su conjunto es la dueña de los partidos políticos, del sistema de partidos políticos, ¿no? Entonces, si cambiamos un poco la percepción de las cosas, ¿no? La manera como vemos las cosas y cómo deben de ser las cosas, pues entonces exigiríamos mayores controles, mayores sanciones, que el derecho penal se encargue de castigar realmente a todos aquellos que delinquen, que violentan, que infringen las normas y que perjudican al sistema de partidos políticos. Es decir, la marca
como tal, no debe ser culpable. Los malos dirigentes, las personas, son las culpables. ¿Esto qué implicaría? Que el propio sistema de partidos, dentro del sistema, es decir, dentro de cada uno de los partidos políticos, tienen que tener procesos verdaderamente estrictos en donde se acate la ética mínima de la institución que sostiene la democracia. De esta manera, cuando el partido advierta que uno de sus candidatos incumple con las normas de fiscalización, más allá de las sanciones del INE, ¿no? Así haya ganado, así haya hecho, pues tendría que tener restricciones, reprimendas, ¿no? Tendría que tener un régimen sancionatorio interno el partido político. Si hay un dirigente que se robó el dinero, bueno, pues ese dirigente debería de estar en la cárcel. El daño debería disminuirse a la imagen y a la marca. Vaya, para que veamos un poco de esto, en las últimas elecciones, en la coalición entre el PAN, PRI y PRD y tal, ¿no? Pues que salían ahí a la prensa un poco a emitir sus opiniones respecto de las elecciones, tanto PAN como algunos militantes destacados del PAN y del PRD decían, híjole, es que si votan por Morena, dice, pues vamos a regresar al PRI de los 70s, y el PRI estaba junto, ¿no? O sea, es decir, yo decía, bueno, a ver, es tu socio, habla bien de él, habla de las cosas buenas que hizo, ¿no? No lo pongas como una marca chafa. Bueno, pues imagínense, yo vengo aquí al mercado, ¿no? Ofreciendo este producto, y pues este producto que nos mataba a todos, ¿no? Que estaba envenenado, era un refresco envenenado, un yogur que tenía, bueno, a ver, no, ya hay que tener una nueva imagen, un cambio en el discurso, pero hasta eso se les olvida. Me presento con mi socio diciendo que es muy malo mi socio, o que tiene una historia muy mala mi socio, ¿quién va a querer, ¿no? comprarme ese producto? Nadie. Entonces, para que vean el daño que se ha causado a la imagen de los partidos, al nombre de los partidos, a la marca de los partidos, ¿no? Y no se trata de que desaparezca uno y aparezca otro, se trata de fortalecer el sistema con el nombre del partido que sea, el nuevo partido que surja. Se trata de fortalecer el sistema. Entonces, como sociedad, nos debemos ocupar de ello. Como sociedad exigimos, por ejemplo, que México comprara las vacunas para la población infantil, para el tema del COVID. Y como sociedad nos unimos, exigimos y se compró. Pero como sociedad no nos unimos para defender nuestro sistema de partidos políticos del cáncer que tienen dentro. ¿Por qué? Porque pensamos que es propiedad de unos, porque no entendemos el concepto de interés público. De esta manera, sí, como platican nuestros compañeros y compañeros, si desde niños entendemos estas ideas, pues entonces va a ser mucho más fácil que podamos exigir que se haga. Pero como mientras no llega ese cambio generacional, pues entonces esta generación tiene que hacerse cargo y exigir que haya reformas para que se mejore justamente las condiciones de ética, de integridad, de cumplimiento normativo de los partidos políticos. Porque de lo contrario, no se trata de aventarles el tema a las nuevas generaciones, pues a ver qué hacen, a ver cómo reconstruyen este país, ¿no? Se trata de ver qué hacemos nosotros con lo que tenemos para fijar, por lo menos, digamos, estas zapatas que le llaman en construcción, ¿no? Estos refuerzos de estos pilares en lo que va funcionando de otra manera el propio sistema. Así que bueno, sobre estas bases yo centro esta plática, el redimensionar la palabra democracia, pensar nosotros, reflexionar realmente qué valor le doy yo en lo particular a la democracia, o solamente cumplo ahí un par de cursos de la escuela judicial y ya tengo mis certificados, o lo vivo en realidad, o propongo y hago algo, como dice Carlos, para que pues, siquiera tenga yo democracia en mi familia, ¿no? O sea, ¿cómo puedo vivir en la democracia en mis pequeños grupos? El siguiente punto es que si le damos un valor preponderante a la democracia,
pues entonces significaría que tenemos que enfocarnos más a lo penal, descubrir estos puntos que representan el mayor cáncer, la mayor afectación del sistema democrático, y eso dejárselo al penal y exigirle a las autoridades que realmente hagan su chamba. Habría que, por ejemplo, solicitar por transparencia a las fiscalías de delitos electorales del país cuántas denuncias se han presentado, cuántas han llevado a cabo procesos de investigación, cuántas carpetas ni siquiera terminaron, cuántas están abiertas, cuántas concluyeron con llevar el punto a un juez y cuántos, digamos, se encuentran en trámite y cuántos el juez no consideró que hubiera elementos. Porque si no, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Cuál es el interés de los partidos políticos de presentar denuncias? Pues solamente para el momento, para hacer ruido, salir a los medios, y es que, miren, me están haciendo esto, está generando, y después nadie le da seguimiento a nada, ¿no? Ahí ya fueron unos partidos, unos representantes fueron al extranjero para hablar y decir la violencia en Michoacán, y después, ya, se terminó la violencia en Michoacán, ya terminaron los procesos electorales, ya ocuparon los puestos, ya se terminó. No, bueno, pues habrá que terminar, habrá que concluir estos procedimientos que ya se iniciaron, ¿no? Ver en qué estado están, presentar, ofrecer las pruebas correspondientes. Pero si los propios partidos terminan protegiendo este sistema que hoy en día se encuentra en una espiral perversa, invertida, donde va a ser muy difícil salir, y que evidentemente los propios partidos protegen el sistema, lo protegen de los ciudadanos, porque como si nosotros fuéramos el cáncer, ¿no? Pues entonces no podríamos tener claras condiciones de hacia dónde se tiene que mover nuestro sistema. Y justamente lo que vamos a hablar, tanto lo que resta de este día como el mañana, es la parte del procedimiento para registrar a una asociación de ciudadanos interesada en formar parte del sistema que soporta la democracia. Bueno, pues podría haber verdaderas, digamos, yo creo que la sociedad hoy estaría muy esperanzada que hubiera temas novedosos, ¿no? Frescos, que se replantearan muchas cosas. Algún día en un espacio de estos de Twitter, yo decía que preguntaban cuál era uno de los digamos, de los proyectos tal vez o más importantes o que un candidato, ¿no? Podría atraer votos de otras personas, ¿no? No digamos, no, que pues, es que mi voto siempre es con un partido o con mi voto es con, en contra de un partido, ¿no? Sino que realmente pudiera atraer el voto de todos, que cambiara tu forma de pensar. Y yo dije, bueno, pues para mí, como yo entiendo, el sistema presidencial en México ya está completamente agotado. Para mí, la mayor problemática que ha tenido nuestro país en la pérdida de los equilibrios del poder, pues ha sido derivado de la fortaleza que ha tenido el presidencialismo y cómo a partir de ahí se elige todo lo que pasa, desde los integrantes del Poder Judicial, desde los integrantes del parlamentario, ¿no? Si realmente nuestra Cámara de Diputados y Senadores son o sea, no me refiero de integrantes de partidos, como órgano del Estado, realmente es un factor de equilibrio del poder o simplemente levantamanos. Y bueno, pues ustedes saben la historia de México mejor que yo en esa materia. Entonces, para mí, esta figura ya está, pues está muy golpeada. Este sistema del presidencialismo exacerbado está, para mí, muy golpeado. Así que yo les dije, bueno, si hubiera un candidato que estuviera respaldando los matices, o sea, cambios de matices, y que hubiera más fortaleza, por ejemplo, al parlamentarismo, ¿no? Donde hubiera mayores equilibrios a partir de coaliciones de gobierno, pues entonces a mí me gustaría como ya explorar otra zona. Al punto que voy es,
qué es lo que hoy en día representan los partidos. Y en segundo, si yo quisiera formar un partido político, ¿qué tendría que ofrecer o cómo lo tendría yo que ofrecer de manera diferente a lo que actualmente existe? ¿Para qué? Pues para dar verdaderas opciones a la sociedad y que lo nuevo pues venga a generar una verdadera competencia dentro del sistema de partidos políticos. Así que bueno, pues lo que tengo que tomar en consideración es que a partir de la reforma electoral de 2014, pues se reestructura la manera como se regula el tema de los partidos políticos. Y lo primero que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué es entonces este partido? Si ya vimos que es una entidad de interés público donde la sociedad debe ser la propietaria, pues significa que yo no puedo asumir como propietario. Yo no puedo ni siquiera pensar cuando estoy redactando los estatutos de mi nuevo partido o del nuevo partido, es cómo voy a heredar el poder, pues ni que fuera monarquía. Es que no quiero que otros grupos vengan. A ver, entonces quieres entrar a trabajar, ¿no? Quieres ingresar con un nuevo equipo, con una playera nueva que diga yo soy democrático cuando no hay democracia interna, ¿no? Y cuando construyes tus reglas estatutarias en función de que no haya democracia. Bueno, pues estamos completamente mal. Y justamente esta reforma de 2014 pues ya establece nuevas regulaciones para ello, ¿no? Y nos habla en términos generales cuáles son los requisitos que van a tener aquellos que quieran constituirse en un partido político con representatividad nacional o aquellos que tengan la representatividad local. Por supuesto, hay que ver la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la jurisprudencia, los criterios que tenemos y los tratados internacionales, pues que nos van justamente, que nos van a dar mayor claridad en el conjunto de normas y reglas, ¿no? Bueno, algo muy básico, la autoridad que recibe los documentos, los estudia, analiza y termina por registrar, pues al INE le corresponderá lo que refiere a los partidos políticos nacionales y a los órganos, a los institutos electorales locales, justo lo que corresponde por ellos. Aquí vamos a hacer ya un pequeño, digamos, un pequeño estudio normativo para que todos partamos de estas, de las mismas bases, ¿no? Como tal, bueno, acá el primer tema que salta es las fechas en que se puede presentar la solicitud y los tiempos que se tarda justamente las organizaciones en preparar los requisitos para que puedan tener, digamos, el palomeo, la valoración y por último contar con el registro, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice la Ley General de Partidos Políticos es que una vez que pasan las elecciones de presidente de la República, vamos a pensar en el 2024, habrá elecciones en julio, si es julio de 2024, significa que en enero de 2025 habrá posibilidad de presentar las solicitudes para formar partido político. Y lo mismo sucede para el caso, gracias Carlos Julio, y lo mismo sucederá para el caso de los partidos políticos locales. Los nuevos, digamos, las asociaciones que pretendan constituirse en un partido político local tendrán que esperar a que pase la elección de gobernador, que va a ser concurrente con la de presidente de la República, por ejemplo, y en el mes de enero siguiente al de la elección podrán hacer sus trámites para iniciar el tema del registro de partido político, ¿no? Ahora que digamos, la primera duda que surge es ¿por qué esperar justo hasta pasadas estas elecciones? La verdad es que no encuentro yo una razón técnica de fondo. A mí lo único que me parece es simplemente ver cómo se acomodan las fuerzas electorales para el siguiente año
pero a mí me parecería que debería de ser un derecho permanente de la sociedad en constituirse un partido político. Y lo vimos porque sabemos que el partido que recién obtiene su registro, que es prácticamente digamos, es prácticamente al inicio del proceso electoral, justo como pasó en el 18, bueno, pues lo que la experiencia nos mostró es que varias organizaciones que solicitaron su registro, pues no, se los negaron. Y ante esa negativa acudieron al Tribunal Electoral. Y ya en el tribunal, algunos obtuvieron, digamos, las posibilidades reales para ser realmente partido político como tal, y otros, pues no alcanzaron esta chance como tal. Sin embargo, bueno, una estructura nacional, fíjense bien, una estructura nacional requiere tiempo, espacio para poderse organizar, porque además la ley les prohíbe a los partidos políticos de reciente registro coaligarse con otros en la primera elección. ¿Por qué? Porque lo que busca la ley es que estos nuevos partidos demuestren que tienen representatividad en la sociedad, que tienen una fuerza electoral que por lo menos les otorgue un 3% del porcentaje de la votación nacional para diputados, por ejemplo. De esta manera, si las organizaciones nuevas que tienen ya, digamos, que forman parte del sistema de partidos políticos, no pueden unirse con otros para competir de manera coaligada, ¿no? Para obtener este beneficio de votos, como en alguna época existía con los convenios de coalición, donde se transferían los votos que mayoritariamente tenía un partido para que pudieran sobrevivir las otras organizaciones. Pues ahora lo lógico es que el derecho político electoral fundamental de la sociedad para constituir un partido político requiera no solamente el tiempo necesario para demostrar que cumplen con los requisitos para ser partido político, sino que tenga viabilidad su organización para poder ser competitivo en un proceso electoral donde no me permites coaligarme. Bueno, entonces, si me estás otorgando o se está resolviendo mi registro prácticamente iniciado el proceso electoral, ¿no? ¿En qué momento me das oportunidad de organizarme nacionalmente, de encontrar mis locales, de encontrar a mis dirigentes, de ver quiénes van a ser mis candidatos, de ver cómo voy a financiar, de cuál es el plan? ¿Cómo voy a organizar esto cuando ya inició el proceso electoral? Bueno, pues evidentemente es como si ustedes suben al ring, ¿no? Van a tener a dos boxeadores y uno lleva preparándose toda su vida para esa contienda. Y justo 3 días antes le avisas a otro que tiene intenciones, ¿no? Que en algún momento tal, y lo subes, le avisas 3 días antes y lo subes al ring. Y además tiene que demostrar por lo menos que dure 3 rounds para mantenerse en el juego, ¿no? De más peleas y más contiendas. Pues evidentemente no le das tiempo de prepararse, de tener una buena alimentación, de organizarse, ¿no? Como dicen, de procesar el susto. Ya somos partido y ahora ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? O sea, la empresa, el tema, el proyecto no es sencillo. Hay que organizar y se requiere tiempo. Entonces a mí me parece que debería de existir siempre el derecho permanente de la sociedad para estar, ¿cómo se llama?, en posibilidad de constituirse como un partido político. Los requisitos que requiere la legislación, pues son, digamos, unos requisitos formales, documentos que se deben presentar, en el cual se diga cuáles son, por ejemplo, los valores y principios que enmarcan la ideología del partido. Yo creo que lo primero que habría que hacer es que cada candidato apruebe un examen de conocimientos de cuál es la ideología de su partido, ¿no? ¿Cuáles son estos principios que enmarcan tanto las candidaturas, el partido y un proyecto de gobierno?
Después viene el programa de acción. Esto es, ya tengo los principios, ahora ¿cómo lo voy a hacer? Ya tengo los qué voy a hacer y ahora cómo. Entonces, este programa de acción justamente son los cómo. ¿Cómo voy a encontrar más dinero o de dónde voy a obtener dinero para dar tales y cuales pensiones? ¿Cómo voy a lograr estos objetivos de desarrollo estratégico que requiere la sociedad? ¿Cómo voy a hacer todo esto? Bueno, pues ahí en ese programa de acciones, ahí viene justamente toda la, digamos, toda la parte de cómo se va a ejecutar estas ideas que se tienen bajo estos valores y principios que se encuentran en ese documento que se llama Declaración de Principios. Después voy a tener que redactar un conjunto de normas que van a garantizar una convivencia interna del propio partido, es decir, cómo se va a mover las distintas áreas, las militantes dentro del propio partido, cómo es la vida interna de ese partido a través de los estatutos. Y esto tiene que ver desde cómo van a ser mis procesos de ingreso de militantes, si los militantes van a pagar una lana para sostener al partido o no, qué derechos van a tener, qué obligaciones van a tener. Oye, ¿y puedo pagarles de una lana mismo? Bueno, pues eso tiene que estar ahí. Y seguramente los militantes, después de un par de años, van a querer ser dirigentes. Bueno, ¿y cómo regulo los procesos para que ellos después sean dirigentes? Y esos dirigentes van a querer tener otra dirección mucho mayor, de mayor responsabilidad, hasta llegar a la dirigencia nacional. Entonces, tengo que generar los mecanismos estatutarios que me permitan tener procesos de democracia interna para que cualquier militante tenga posibilidad de competir real y efectivamente para ocupar cualquiera de los puestos que requiere. Y luego, ¿cómo voy a elegir a mis candidatos? Y luego, ¿cómo voy a financiarme? Etcétera, 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 ¿no? Es decir, cómo se organiza la vida interna de los partidos políticos. Esto es a través de los estatutos. Y además, tengo que demostrarle al INE que tengo pues un grupo de personas que realmente está interesada en que haya una, digamos que estén interesadas en que el partido les represente, ¿no? Sus intereses, sus valores, su principio, que realmente lo represente para que, pues para que tenga registro y que la autoridad lo reconozca con todos los derechos y obligaciones. Y para ello se requiere contar con asambleas. Es decir, se requieren, si son asambleas estatales, de las 32 entidades de la República, requiere por lo menos 20 asambleas estatales. Y en cada asamblea estatal deberán acudir por lo menos 3,000 personas que quieran afiliarse a ese partido o a esa, digamos, a ese futuro, a esa organización que pretende ser un partido político. 3,000 personas en 20 estados, en cada estado 3,000 personas. O bien, si decide ser o llevar a cabo asambleas distritales, entonces tendrán que comprobar la asistencia de 300 personas, por lo menos en 200 distritos electorales uninominales. Y con esto, bueno, va generando esta idea de que si hay una representatividad, de que la sociedad realmente quiere que haya un nuevo partido político como tal. Y adicionalmente a ello, requiere contar con un número total de afiliados en el país, no solo en las asambleas. Digamos, esto es como un requisito complementario. Un total de afiliados en el país que no puede ser menor al 0.26% del padrón electoral. A ver, Omar, si tienes ahí tu Google, ¿cuánto es el 26% del actual padrón? Para que tengamos una idea, por si alguien está animado a hacer una convocatoria entre sus cuates. Ya lo estoy buscando, doctor, ¿eh? Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Bueno, pues mientras Omar nos encuentra el dato, también lo que hay que decir es que en estas asambleas, evidentemente, se tienen que aprobar
estos documentos que son los que le van a dar vida al partido político. La declaración de principios, programa de acción y estatutos. Es decir, tiene que comprobarse que la gente conoce estos lineamientos, conoce estos principios y que está de acuerdo con ellos. Y además, que en cada una de estas asambleas elijan a sus representantes de asamblea que después seguramente serán convocados para una asamblea nacional, ¿no? Que es, digamos, donde se va a materializar la suma de voluntades de estos 3,000 afiliados en cada uno de los 20 estados o de los 300 afiliados en por lo menos 200 distritos electorales. Ahí se escogerá en estas asambleas a grandes electores, ¿no? Es decir, sería como una representación indirecta. Entonces, estos grandes electores en la Asamblea Nacional ya aprobarán todos los documentos básicos. Adelante, Omar. Ya está, doctor. La lista nominal es de 92.977.957 ciudadanas y ciudadanos. El 26% es 24.174.268. Ya, es decir, no, pero es el 0.26, ¿no? Pensé que me había dicho el 26, perdón, ahorita lo corrijo. No, el 0.26. Vamos a pensar que del padrón, eso es lista nominal, pero vamos a pensar que la gente que no ha recolectado su credencial de elector, pues ya en el padrón vamos a pensar entre 100 millones de personas, ¿no? Que se encuentran en el padrón electoral en promedio aproximadamente, cerrando los números, pues el 26% estaríamos hablando de, digo, el 0.26, el 1% que sería... Serían 260,000 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 260,000. Y entonces el 0.26 serían... Bueno, ahorita que nos hagan aquí la operación, Omar, pues ya para que nos corrobore. Sí, ya, bueno, con los datos oficiales, Ajá. el punto 26 son 241.742. Exactamente. Entonces, adicionalmente a tener las asambleas, ya sea en el modelo de asamblea estatal o en el modelo de asamblea distrital, tenemos que complementar el número de afiliados con, nos repite la cifra, por favor, Omar, 200, ¿qué? 241.742. Eso es, con un $250,000,000 de personas adicionales para, pues para que empecemos a convocar a la familia, ¿no? Y a la familia, a los amigos. Así que bueno, vean el tamaño de lo que se requiere para constituir un partido político nacional y los costos, evidentemente, que representa llevar a cabo cada una de estas asambleas, ¿no? Como por ejemplo que pues, te cierren la calle por donde va a ser o te apaguen ¿no? Te corten la luz o, en fin, tantas cosas que pueden llegar a pasar. O incluso, pues, como en aquella, no hace mucho que se presentaron 10 solicitudes, ¿no? Se presentaron muchas solicitudes para que se pudieran constituir como partidos políticos. Fíjense que algunos me enteré que, pues, una vez que se llevaban a cabo las asambleas, otro partido lo que hacía era convencer a estos nuevos afiliados, para que se fueran con otra asociación, ¿no? Y con lo cual el INE, al final de cuentas, tenía que hacer una validación de si estos afiliados no estaban o no pertenecían también a otras organizaciones, porque, digamos, se tomó el criterio que la última afiliación, pues, era la válida, ¿no? Y esto implicaba eliminarles afiliados a estas organizaciones. ¿Qué más se tiene que hacer? Bueno, pues dar aviso al Instituto Nacional Electoral para que envíe sus diversos representantes o autoridades y que puedan dar no solamente fe, sino que puedan constatar que efectivamente se están llevando a cabo estas asambleas, que hay un pase de lista, que hay revisión de credenciales del elector,
etcétera, 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 que se aprobaron los documentos, ¿no? Esto, bueno, pues evidentemente genera gastos y estos gastos pues también tienen que, digamos, presentarse ante las autoridades para que vean cuál es el gasto que se está llevando a cabo como tal. Y como vemos, bueno, pues estas asambleas tienen que ser certificadas por las autoridades electorales y los militantes deben de contar con credencial de elector en esa entidad federativa o en ese distrito electoral. ¿Qué es lo que se va a acreditar ahí ante la autoridad? Pues que asistieron los delegados, propietarios, suplentes, que fueron elegidos por los militantes, que se celebraron todas estas asambleas, las estatales o las distritales, que se comprobó la identidad de los delegados, estos grandes electores que acudirán a la asamblea o la gran asamblea nacional, que ya se aprobaron los documentos básicos como declaración de principios, programa de acción, estatuto, y que se presentaron las listas de los afiliados como tal. Como ya vimos, bueno, se tiene que presentar la solicitud de registro. El INE tiene que verificar que se cumplan los requisitos y en un plazo de 60 días dará respuesta a la solicitud del registro. Cuando proceda, señala la ley, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. En caso de negativa, pues va a fundar las causas que motivan y lo comunicará a los interesados a efecto de que, si es su interés, pues presenten el recurso o medio de impugnación correspondiente. Y el registro de los partidos surtirá sus efectos constitutivos, es decir, como una entidad jurídica nueva, a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la siguiente elección. Y como tal, como ya dijimos, todos los partidos políticos nuevos tienen que competir solos, no pueden unirse con otro y tienen que demostrar tener una fuerza electoral para mantener su registro y que corresponda al 3% de la votación válida. Uno de los principios que deben de vigilarse y cuidarse precisamente tiene que ver que en la integración o convocatoria de estas organizaciones a la sociedad, pues la idea es que no haya una incorporación masiva, una incorporación gremial, que bajo distintos intereses diferentes, diversos, a el tema democrático, pues se estén formando partidos políticos, como pueden ser intereses empresariales, intereses laborales, o por ejemplo de una religión en específico, pues digamos, no podrían de manera masiva buscar que se incluyan a sus afiliados como tal. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Venga, pues. En el caso de los partidos políticos que buscan un registro en una entidad en específico para solo competir en esa entidad, pues se les conoce como partidos políticos locales. Esta solicitud de constitución se presentará en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección de gobernador, ¿no? Entonces, si va a haber elecciones también en el 24, pues en enero del 25 se presentará la solicitud para constituirse un nuevo partido político y empezará justamente, es como una especie de aviso donde van a empezar a llevarse a cabo los temas de las asambleas, etcétera, etcétera. El OPLE verificará que se cumplan los requisitos y en su oportunidad dará respuesta a la solicitud de registro. Igual es un plazo de 60 días.
se expide el certificado o en caso de negativa, tiene que fundar las causas que lo motivan y llevar a cabo la notificación correspondiente a efecto de que puedan hacer valer el medio de impugnación correspondiente. Y lo mismo pasa. La Ley General de Partidos Políticos requiere que una vez que tengas el registro como partido político local, en tu primera elección no puedas participar en unión con otro partido de manera coaligada, sino que tienes que demostrar tu fuerza electoral para no perder el registro y que en votos más o menos representa el 3% de los votos válidos de una elección, ¿no? Justamente aquí ya empezamos a ver cuáles son las causas para la pérdida del registro como partido político. Pues la primera de ellas es no participar en un proceso electoral federal ordinario. Pues bueno, pues si la idea es, o el principal objetivo es participar, pues cuando no participas, pues evidentemente se pierde todo, ¿no? Siguiente es que no tenga el 3% de la votación válida en la elección federal o estatal ordinaria inmediata anterior, aunque, digamos, ya para el caso de los partidos que ya están coligados, puedan participar de esa manera. Que incumpla con los requisitos necesarios para el registro, incumplir de manera grave y sistemática con las obligaciones que señala la ley electoral, y esto evidentemente requerirá un procedimiento judicial, administrativo y luego judicial, donde se determine justamente a través de una resolución la pérdida del registro. Y finalmente, cuando el propio partido y los militantes declaran disuelto el partido político o se fusionan con otro partido como tal, ¿no? Es decir, pierden su esencia como tal y se unen a otro partido en el caso de una fusión. La Junta General Ejecutiva del INE es el órgano que declara la pérdida del registro nacional y ordena la publicación de esa declaratoria, le da la difusión correspondiente a través del Diario Oficial de la Federación y de los medios que considere que tengan efectividad para que la gente sepa que esa organización ya perdió el registro y que no tiene derecho a participar en las elecciones federales ni en las elecciones locales. En el caso de la declaratoria de pérdida del registro de partido político local, esta la emite pues la autoridad correspondiente, que es el Instituto Electoral que corresponde a cada entidad, y deberá también ser publicada para efecto de darle la mayor difusión en el periódico oficial del gobierno de esa entidad federativa. ¿Cuáles son los efectos que se tiene con la pérdida? Bueno, pues la pérdida del registro de un partido político no tiene, primero que nada, efectos respecto de los triunfos que haya obtenido en las elecciones anteriores, ¿no? Sus triunfos de mayoría relativa, pues van a ser respetados. Y también sabemos que este 3% de la votación, si logran llegar a este porcentaje, pues mantendrán vigente su registro como partido político. Pero al mismo tiempo les dará oportunidad o derecho para participar en las asignaciones de cargos de representación proporcional, que viene a ser tanto en materia federal para diputados y senadores federales y en materia local, igual diputados locales de RP y regidurías de representación proporcional, por ejemplo, para casos típicamente así establecidos. Bueno, pues esta idea de el respeto a los triunfos del partido, pues tiene que ver con el respeto a la voluntad del electorado, ¿no? Una cosa es que los ciudadanos decidan quiénes van a ser sus autoridades y otra es que un partido político mantenga o trate de cumplir con los requisitos necesarios para mantener su calidad o su naturaleza como partido político. Si un partido político nacional pierde su registro, podrá optar también por ser partido político local. En el caso de que se pierda el registro,
pues bueno, definitivamente perderá todos los derechos y prerrogativas que le confieren, pero no así las obligaciones que tienen. ¿Esto qué significa? Que si bien extingue la personalidad jurídica del partido o como partido político, pero resulta que sus dirigentes y candidatos deben de seguir cumpliendo con las obligaciones en materia de fiscalización hasta su liquidación. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda? Vamos a comentar 2 casos al respecto. ¿Hasta aquí alguna duda sobre los requisitos? Adelante, Carlos, por favor. Gracias, doctor. Es en cuanto a los partidos políticos estatales. Sí. Partiendo del principio de libre configuración en cada entidad federativa, vemos que los requisitos son bastante distintos. Y uno entendería, doctor, que bueno, pues entidades como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, por el volumen de población, pues deben tener ciertos requisitos porque son poblaciones muy numerosas. Otras entidades, por el contrario, son entidades poco pobladas, caso de Colima, Baja California Sur, Campeche, y vemos que los criterios para establecer la creación de partidos políticos igual son diferentes, doctor. Me gustaría conocer tu opinión al respecto de si, respetando la libre configuración, no deberíamos tener una especie de estándares para que en función de población se deben cumplir ciertos requisitos, sobre todo cuando ha habido temas de controversia, que se ha negado el registro por los requisitos de la legislación local y se recurre a la autoridad jurisdiccional federal, pues han resuelto quitar ciertos requisitos que resultan excesivos, así como sucede también con las candidaturas independientes. Te pongo el caso de Morelos, doctor. En Morelos hay muchos partidos políticos locales porque es relativamente más sencillo que otra entidad que tampoco es tan grande como Tabasco, que le pone muchos candados. Si somos una república federal que respeta identidades, ¿no deberíamos también tener nuestros estándares federales para que haya, repitiendo al clásico, piso parejo, doctor? Es cuanto, gracias. Bueno, pues la verdad es que esto puede suscitar un debate entre el federalismo y no, digamos, o un poco más hacia el centralismo. Lo cierto es que nuestras leyes dan ciertos parámetros, digamos, razonables, ¿no? Hasta cierto punto sobre los requisitos. A ver, habrá quien diga que el 0.26 hoy en día, o sea, de afiliados a un partido respecto al padrón electoral, pues es muchísimo. ¿Por qué? Pues porque no hay condiciones de cultura democrática. Entonces, frente a ello, pues el Estado tendría que ver sobre cuáles las mejores condiciones para que la sociedad siga participando y forme partidos políticos, en caso de que así quiera, ¿no? Hay sistemas que, por el contrario, desincentivan la participación para crear nuevas opciones. ¿Por qué? Porque buscan que todo se dirija hacia un bipartidismo o un tripartidismo, ¿no? Como en alguna época a lo mejor pensábamos que aquí en México se iba a configurar entre PAN, PRI y PRD principalmente, porque los otros grupos o los otros intereses pues no alcanzaban, digamos, a despegar, sobre todo porque entraron muchos a una comodidad que les dio los convenios de coalición y que justamente comentaba yo acerca de la transferibilidad del voto, porque a través de un convenio, de un acuerdo de voluntades, lo comento para quien no lo sepa, nuestras compañeras y compañeros, en una época en el país la ley permitía que, como hoy, pues que los partidos participaran en las elecciones en conjunto con otros partidos, de manera coaligada, con efectos y características especiales. Pero en una de las cláusulas podía establecerse cuál era, digamos, los compromisos que asumía un partido frente a otro. Y digamos que el partido mayoritario asumía de sus votos el compromiso de transferirle el número de votos que le hicieran falta a sus otros partidos asociados o coaligados
para que mantuvieran el registro como tal. Entonces, si un partido tenía el 1% y se requería el 1.5%, le daba los votos suficientes para que llegara a ese 1.5%. Hasta que, bueno, se analizó que ese ejercicio o esa práctica de transferir la voluntad del ciudadano que había votado por el partido A y el partido A decidía cambiárselo al partido B o al C o al D, pues eso implicaba afectar los principios básicos del voto. Y por eso se señaló que el voto es intransferible, ¿no? Si el voto es para un candidato, para un partido político, una opción, ese candidato o ese partido político no puede decir, resulta que ahora todos mis votos se los voy a dar a otro. Eso sí no puede suceder. Y bajo esta idea digamos, un poco aquí ya lo que plantea Carlos es qué tan razonable sería que cada entidad o no estableciera los requisitos que requiere cada partido. Y nos señala un principio constitucional de las legislaturas, que es la facultad, o de los estados soberanos, que es la facultad de autorregularse, de establecer de su propia autodeterminación, porque finalmente es un estado soberano, ¿no? O por lo menos así en el papel lo pensamos, que es un estado soberano, aunque en realidad ya verán ustedes que con la próxima reforma electoral que venga, la mayoría de las legislaturas esperará para hacer un copy-page, una adaptación de lo que se regula a nivel federal para hacerlo en lo local. Es decir, no hay una creatividad específica, lo que sí hay son intereses específicos de un momento específico para lograr ¿qué? Precisamente esto, cómo generar componendas del poder. Y entonces podría ser que un partido, que una ley pidiera que para mantener el registro de un partido político se requiera, por ejemplo, el 3%, como a nivel federal. Pero para participar en la asignación de RP le puede pedir un 5%. O podría ser que dijera, no, yo no me conformo con el 3%, ahora quiero un 5%, porque hay muchos partidos que están pues acabándose el presupuesto y que no representan nada para la sociedad. Entonces, yo quiero un sistema de partidos políticos fuerte, ¿no? Con representatividad importante para la sociedad, y entonces pido un mínimo de 5%, o subo del 0.26% de afiliados, lo subo al 1%. Y eso lo puedo hacer dentro de estas facultades de poder establecer, ¿no? Conforme a la idiosincrasia de mi gente, de mi sociedad, pues qué tipo de partido requiero o qué tipo de sistema político requiero como tal. Y yo te diría, Carlos, a mí me parece que si centralizamos todo, pues a veces puede ser que sea más fácil eliminar estos criterios de razonabilidad que se están construyendo a nivel nacional, ¿no? Porque pues alguien llega y dice, no me gusta esto, ¿no? Y entonces ahora me gusta esto otro, y esto influye o invade hacia todo el país, ¿no? Entonces, a mí me parece siempre interesante como ir encontrando esta creatividad legislativa también para ver o entender cómo se ve desde lo local el tema de los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, hay legislaciones que no permiten que existan agrupaciones políticas. A nivel nacional sí se permiten agrupaciones políticas nacionales, pero en lo local desincentivan la participación de la población pues porque la lógica es que primero constituyes una organización política nacional, vayas haciendo pininos, vayas haciendo estructura, y de ahí justamente puedas brincar a ser un partido político estatal o nacional. Pues, si no hubiera alguna otra duda, hasta aquí dejaremos la charla del día de hoy y mañana retomamos ya con temas ya más prácticos y con criterios del tribunal sobre los últimos casos de pérdida de registro de partido político. Si no hubiera ninguna duda, estimadas compañeras y compañeros, pues hasta aquí dejaríamos un poco la charla del día de hoy. ¿Les parece bien?
Muy bien. Bueno, pues les deseo que tengan un excelente día y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias. Doctor. Muchas gracias. Muchas Saludos gracias, a buen todas y día. a todos. Buen día. Buen día, hasta luego.